Recordar que todo lo que hacemos es parte de Física 2, bueno, que estamos haciendo ayer y hoy día, y espero que captes de la siguiente manera. Vamos a dar. Mira lo que nos dice el siguiente ejercicio como para alentar nuestro pensamiento, nuestro ser, ¿no? Dice, dado el siguiente circuito eléctrico, hallar las intensidades de corrientes. Recuerda que por cada resistencia debe pasar intensidades. Y la gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es una intensidad de corriente? Intensidad de corriente está definido como una cantidad de carga eléctrica que pasa por un cable o conductor, o un buen material conductor en un segundo. Cantidad de carga eléctrica que pasa en un material como conductor de electricidad en un segundo. Y está representado por la letra I, ¿no? De intensidad, y su unidad de medida es el amperio. Pero cuando hablamos de intensidad de corriente, estamos hablando de la cantidad de carga eléctrica. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa es carga eléctrica? Recuerda que ayer decimos, la carga eléctrica está representada por una Q mayúscula o una Q minúscula. ¿Qué cosa es carga eléctrica? Los electrones que se mueven en un cable o en un material que conduce electricidad. Ya sabemos que el tiempo es el tiempo que tarda los electrones en pasar de un lugar a otro, o sea, de un punto a otro. Y el amperio viene a ser la unidad de medida de una intensidad de corriente. Significa un coulomb, o sea, un coulomb de carga por un segundo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en este problema, debemos entender lo siguiente. Voy a cambiar de color, o también el mismo color. Vamos a ver si está bien. Esto es, primero hay que identificar los nodos. ¿Por qué será esto un nodo? Porque tengo una resistencia de 8 ohmios, otra resistencia de 6 ohmios y otra resistencia de 3 ohmios que se está uniendo a ella. ¿Estás de acuerdo? Por eso se llama nodo. Pero una vez que yo ubico un nodo, debo ubicar también el otro nodo que debe estar tendido hacia la Tierra, te decía ayer, ¿no? El otro nodo será esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. El otro nodo es esto. Pero el nodo por donde ingreso salen las corrientes, ayer hemos denotado como al nodo, ¿no? Ahora voy a borrar esto. Hemos dicho que al nodo, lo llamamos nodo 1, pero a eso le vamos a llamar el potencial eléctrico, ¿no? Voltaje que pasa o sale en ese nodo. Y aquí te decía, en donde no hay voltaje que esté corriendo o donde no hay resistencias que se están apegando, entonces lo dibujamos la corriente en masa que le llamamos. A eso le llamamos el nodo 2 y hemos dicho que aquí hay 0 voltios siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Indistintamente de qué corrientes salen o ingresan, puedes desarrollar también de esta manera. Yo digo por acá, como aquí, mira, aquí hay un positivo y aquí hay negativo. Ya, positivo, negativo. Entonces yo puedo decir que de aquí sale una intensidad 1. Se sale, yo puedo decir eso. También de aquí sale otra intensidad de corriente, ¿sí o no? Sí, maestro. Y también puede bajar por acá otra intensidad de corriente. Lo voy a llamar I3. Las resistencias son de 8 ohmios, 6 ohmios, 3 ohmios y 1 ohmio. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero hallar? ¿Qué es lo que quiero hallar? Me dice las intensidades de corriente que circulan, en este caso, en el nodo. Ahora, ¿por qué no estoy considerando la intensidad de corriente que circula en un ohmio? Porque yo sé que esta intensidad 2 corre para los dos, ¿sí o no? Sí. Y además el 3 ohmios y 1 ohmio están en serie. Entonces aquí tenemos ingreso de
energía eléctrica de 4 voltios y 12 voltios. Al famoso voltaje, también conocido como tensión eléctrica. ¿Qué viene a ser el voltaje o la tensión eléctrica? Viene a ser la diferencia potencial eléctrico entre dos puntos en un circuito. ¿Conoces una batería o una pila? Ujú. Una pila, por ejemplo, es parecido a esto. Voy a suponer, voy a dibujar como un rectángulo, aunque en realidad no es así la pila, ¿no? La pila tendría, a ver, acá está, la pila tendría esta forma en realidad. ¿Sí o no? Así Sí. más o menos sería la pila, ¿no? Ujú. La pila tendría esta forma. Listos. Recuerda que en esta pila va a haber dos polaridades. En cualquier batería que tú conoces, siempre va a haber dos polaridades. ¿Ya? Una polaridad que podría ser positivo y otra polaridad que podría ser negativo. O sea, esto podría ser positivo y esto podría ser negativo. Vamos a suponer que esta batería te ofrece, ¿qué cosa? Voltaje. Claro. Hay pilitas de 3 voltios. Entonces, aquí hay una diferencia potencial. ¿En qué consiste? Por ejemplo, yo tomo este circuito, voy a cambiar de color el circuito, yo tomo de aquí, este circuito lo conecto y hago esto. Y quizás no conoces la resistencia es como un pequeño cilindrito con colores. Y lo conecto a una bombilla. A una bombilla, vamos a poner así. Ya, vamos a suponer que esto ilumina. Y la energía negativa, o sea, la parte positiva, y lo conecto así. Y lo conecto acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la corriente eléctrica se nos dice que va a pasar por acá, como por el positivo. Entonces, lo que vamos a notar es aquí la diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Porque esto es un circuito. ¿Por qué? Porque se está alimentando de una batería de 3 voltios. Muy bien, por eso se habla de voltaje. Muy bien. Ahora bien, debemos recordar que cuando tengo resistencias en serie, o sea, instalado en serie, las resistencias generalmente se suman. La resistencia equivalente simplemente se suma. Puede haber un montón de resistencias, todos en serie, no hay problema. Todos simplemente se van a sumar para encontrar la resistencia equivalente. Puede haber buena cantidad de resistencia. Simplemente se suma. Ahora bien, si la situación estuviera en paralelo, ayer hemos aprendido cómo es en paralelo, si la instalación o el circuito estuviera en paralelo, entonces la resistencia equivalente en electrodinámica, digamos, es, si fuera solo 2, el producto de una resistencia por el producto de la resistencia 2 entre la suma de esas resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, eso es lo que tienes que tener en mente siempre. Como tú estás en plena formación, practicando, se te va a quedar en el cerebro, ¿no? Muy bien. Entonces, si yo quiero reemplazar todas estas resistencias en una sola resistencia, la resistencia final equivalente será pues cuando sumo las resistencias que he resumido en serie más las resistencias que he resumido en paralelo. ¿Listos? Así se haría. Entonces, ahora tenemos que entender qué viene a ser una resistencia. Todavía no hemos dicho la resistencia.
es la oposición que presenta un material o un resistor al flujo de corriente eléctrica. ¿Cuánto resiste? Ayer te explicaba, ¿no? Tenemos una bombilla, un foco antiguo, entra las dos líneas de corriente eléctrica de nuestra casa que alimenta 220 voltios, al positivo se le dice fasi y al otro se le dice neutro, pero en la práctica, como es corriente alterna, dice alterna, pero eso no nos interesa por ahora. Debemos definir que uno es positivo y otro es negativo, como parecido al de batería, por decir así, ¿no? Porque el de batería es corriente continua, pero en la casa que llega se llama corriente alterna. Entonces, ese bombillo antiguo tiene, hasta ahora existen entonces focos, un filamento dentro del foco, y ese filamento es la resistencia. Y cuando uno mira ese filamento, es parecido a este dibujito que estamos haciendo a la resistencia. Tiene esa gracia, ¿no? Y su medida es en ohmios, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es potencia eléctrica? La potencia eléctrica es la rapidez con la que una resistencia consume energía eléctrica. Una plancha eléctrica consume energía eléctrica y podemos medir su potencia eléctrica de esa plancha. ¿Eso qué significa? ¿Cuántos watts está consumiendo? En tu casa tienes televisor, laptop, computadores, las bombillas, todo eso, su resultado final vas a medir el consumo de energía eléctrica llamado también potencia eléctrica. Y a eso le llamamos, ¿qué cosa? Potencial o potencia eléctrica. Y el resultado de los que va a salir nuestro recibo de luz va a salir en watts. Has consumido 1000 kilowatts. Wow, y si cada kilowatt vale un sol, entonces tendrías que pagar 1000 soles. Muy bien, vamos a resolver ahora entonces este problema. ¿Ya? Este problema, con estas ideas que tenemos en mente. Yo solo quiero saber intensidades. Y aquí, de acuerdo a mi gráfica, en el nodo 1, tengo 3 intensidades. Y ayer decíamos, si yo quiero lograr las 3 intensidades, sabemos que la sumatoria de las intensidades que entran más la sumatoria de intensidades que sale, siempre vale 0. Dicho en el resumen más simple, la sumatoria de todas las intensidades que puedes encontrar siempre va a ser 0. En esta gráfica, en este ejercicio, he encontrado 3 intensidades. Entonces, las intensidades simplemente voy a sumar. Voy a sumar. Cuando yo sumo las 3 intensidades, sale 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero ayer hacíamos dos problemas. La intensidad que podemos hallar en un nodo, recuerda, siempre es el voltaje del nodo que ingresa o sale menos el voltaje de quién, del circuito que está entrando sobre su resistencia. Ayer hicimos eso. Muy bien, entonces nos vamos al nodo 1. Ahí tengo ya marcado la intensidad 1. La intensidad 1 me doy cuenta que circula la energía así. ¿Está bien? Entonces pongo el nodo, el nodo 1 o voltaje del nodo N, el de arriba, menos ¿quién? Cuando yo circulo por acá, me encuentro que el voltaje es 0. ¿Sí o no? Sí, maestro. Entonces lo pongo 0. Entre la resistencia que es 8 ohmios. Más la intensidad 2. Ahora la intensidad 2. La intensidad 2 se va por la derecha. ¿Está bien? Entonces, el voltaje que está en el nodo 1 será restado ¿por quién? Por este voltaje, ¿sí o no? 12 voltios. ¿Por qué menos, profesor? Porque aquí estoy viendo, mira, más y luego menos. Por ese menos se pone este menos. Y la resistencia, aquí hay 2 en serie. 3 y 4, 3 y 1.
Y cuando es en serie, solo sumo 3 más 1, 4. Más la intensidad 3. La intensidad 3, yo noto que tengo aquí el voltaje en el nodo 1 que entra o sale, menos aquí también hacia abajo, hay un más y hay un menos. Y debo colocar el menos 4 voltios. Entre la resistencia es 6 ohmios. Todo esto debe ser igual a 0. Ya esa parte del proceso ya es prácticamente, ¿qué cosa? Es álgebra, ¿sí o no? Hola. Sí, maestro. Ya eso sería álgebra simplemente, ¿no? Ya no es ¿Por qué? ¿Por qué es álgebra? Porque es ecuación, pues, ¿no? Es una ecuación. Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿cuánto será? 6, 8, 4, 64, si no me equivoco. Mucho, 36. mucho también. Es 24 nada más. Mm, 24 divide al 8, al 4, al 6, ¿sí o no? sí. Entonces, 24 entre 8, 3 por Bn, 3 Bn. Más 24 entre 4, 6, 6 por Bn. Menos 6 por 12, 72. 24 entre 6, 4, 4 Bn. 4 por menos 4, 16, igual a 0. Sumamos 3 más 6, 10, 13. Saldría 13. Voy a decir Bn. Y aquí menos 72 menos 16 sería menos 88. Y cuando pasa al otro lado sería positivo. Tío. Entonces, muy bien, el voltaje que pasa por ese nodo sería 88 entre 13. 13. Agarramos la calculadora. Y ¿cómo nos saldrá? 6 por 3, 6, sí, 6, coma, Rápido tengo en esto. calculadora. Oye, pero no hay mi calculadora. Acá está. Ya, 6,77 voltios pasaría. Pero en el problema me dice hallar las intensidades de corriente. ¿Cuántas intensidades tengo? 3, ¿verdad? Entonces, para hallar las intensidades, simplemente utilizo esto, pues, ¿no? Esto, esto y esto, porque cada una es una intensidad. Entonces, la intensidad 1 es igual. Es el voltaje que pasa en el nodo, es simplemente 6,77. Y la resistencia que está pegado a ese nodo en la intensidad 1 que pasa, que circula, la resistencia sería 8 ohmios. Dividimos, y al dividir, vamos a la calculadora, 6,77 entre 8. Listo, sale 0,84 amperios. Igual hacemos sin la intensidad 2, ¿no? Y la intensidad 2 es el voltaje que pasa por el nodo, que viene a ser 6,77. Ya no vamos a poner la unidad de medida, menos 12. ¿Y cuál es la resistencia? Como está en serie, sería 4, ¿no? 4. Y aquí nos sale negativo, ¿sí o no? A ver, 6,77. 6,77 menos 12 sale menos 5,23. Divido entre 4.
Ahí está bien, ahí está bien. Entre 4. Y sale Ya. menos 1,307. Ah, pues el... Yo de un rato, ma, mi suegro que ¿Qué era cosa? Amperios. Muy bien. Pero te decía ayer que la intensidad nunca es negativo. Hasta Simplemente le quitas a aplicamos simplemente, claro, en el examen no vas a decir, pues aplicando el valor absoluto, no vas a decir, ¿no? Simplemente lo pones positivo, pues. Y listo, ¿sí o no? Claro. Ya, en cambio, si vas a exponer un tema, ahí sí, pues, ya le dices, tengo que aplicar valor absoluto porque la intensidad de corriente siempre es positiva. La intensidad 3 es totalmente parecido. El voltaje que pasa en el nodo es 6,77 voltios menos 4 entre 6. Aquí es 2,77 entre 6. De aquí sale, voy a dividir 2,77 entre 6. 0,46. Sí, está bien. 0,46 amperes. Ahora, profesor, ¿en un examen de admisión puede venir decimales? Sí, ayer hemos visto, ¿sí o no? Puede venir decimales, sí. Entonces hay que dominar la división, pues, ¿no? ¿Listos? Ahora nos vamos a este ejercicio. Pues este es un ejercicio. Recuerda que estamos resolviendo el examen sumativo de la Universidad Nacional de Trujillo. Muy bien. Aquí encontramos un circuito eléctrico. Nos dice la potencia consumida por la resistencia de 20 ohmios, ¿cuánto es la potencia? O sea, ¿cuántos watts consume la resistencia de 20 ohmios? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es numerarlo, ¿no? Vamos a llamarlo. Voy a llamar, primero voy a bloquearlo para escribir y cuando me equivoco, puedo borrar. A esto lo vamos a llamar resistencia 1. ¿Qué más? Al de arriba lo voy a llamar resistencia 2. Y al de abajo lo voy a llamar resistencia 3. Pregunto, entre la resistencia 2 y 3, ¿qué tipo de circuito es? ¿Paralelo o serie? ¿Qué dices? 5. No, entre 5 y 20. Paralelo. Paralelo. Entonces, en resistencias en paralelo, recuerdan, aquí hemos hecho hace un momentito, se multiplican. Si fuera solo dos resistencias, se multiplican y luego se dividen entre las sumas. Si son 3. No, pues si son 3, ya te he dicho, vas a utilizar la fracción. Wow. Aquí, mira, por acá, mira. Parecido a esto, sí. Parecido a eso. Ayer también eso es lo que te iba a preguntar, maestro. Claro, muy bien. Así tienes que preguntar para no equivocarte. Si fuera 3, aplicas ya la división, ¿no? Entonces sería así, ¿no? 1, resistencia equivalente igual a 1 sobre la resistencia de 1 más 1 sobre la resistencia de 2 más 1 sobre la resistencia. Y puede continuar, ¿sí o no? Esto algunos autores ponen así, mira. Resistencia que así lo ponen. No te vayas a asustar cuando en el examen de admisión te ponen así. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ajá. Que es lo mismo, pues. O cuando ves un libro, no te vayas a asustar de ello. A veces los chicos, cuando ya ven diferente y resulta que el profesor no nos explicó ese detalle, nos asustamos. Estos dos son lo mismo. Solo que están expresados de una manera diferente, digamos, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, ¿sí o no?
¿Listos? Entonces yo puedo decir, estos dos son equivalentes. Pero, profesor, ¿por qué de 2 se multiplica arriba y se divide abajo? Es fácil, pero voy a jalar esto más abajo. Porque a veces también puedes preguntar a mi profesor, ¿y por qué de 2, a ver, voy a borrar esto. No, voy a jalar para abajo. Este es nuestro formulario. Y voy a ponerlo por acá. Y lo voy a poner. Profesor, y si es de 2, ¿por qué multiplicas y luego divides entre la suma? Observe lo que va a suceder. Es ya un proceso algebraico para que no estés padeciendo, ¿no? Si fuera de 2, si fuera en la fórmula normal, sería esto, pues, ¿no? Eso también es proceso algebraico. Si no, los grandes físicos y matemáticos siempre buscan lo más fácil, ¿no? Listos. Aquí no tengo nada que hacer. El de la derecha son fracciones heterogéneas, ¿sí o no? Multiplico resistencia 1 entre resistencia 2. Cuando yo divido este producto entre la resistencia 1, me va a salir la resistencia 2. Por 1 sería resistencia 2, ¿sí o no? Más esta expresión, cuando divide entre resistencia 2, va a quedar resistencia 1. Por 1 sería resistencia 1. ¿Estamos de acuerdo? 1 sobre resistencia equivalente es, arriba lo ordeno, resistencia 1 más la resistencia 2 para verle, pues bonito, digamos, ¿no? Sobre el producto de esas resistencias. Profesor, pero usted me ha dicho que no es así, es que no es. Esto en realidad es esto. Voy a voltear ambas fracciones. Resistencia E entre 1 es resistencia E. Voy a hacer sus inversos en otras palabras. ¿Sí o no? Estaría así. Y al otro lado también estaría así, ¿sí o no? No, aquí estoy mal, hay que borrar esto. Aquí es producto. Aquí es producto. Y cuando yo lo volteo, la fracción lo invierto tanto en el primer miembro y en el segundo miembro, entonces quedaría así la fracción, ¿sí o no? O el modelo matemático. Y como todo número dividido entre 1 sigue siendo el mismo número y quedaría así. ¿Está bien? Listos. Entonces, como está en paralelo, vamos a hallar la resistencia equivalente. Lo vamos a llamar resistencia equivalente, a ver si lo damos un dato. La resistencia equivalente 4 lo vamos a llamar, ¿ya? O simplemente resistencia equivalente 4 voy a ponerlo. Voy a poner E también. Como son R5 y 20, entonces aquí sería 5 por 20. La unidad de medida la estoy dejando. 5 más 20, 25. 100 entre 25 quedaría 4 ohmios. ¿Sí o no? Hola. Sí, maestro. Quedaría 4 ohmios. Ya tengo. Entonces, el circuito habría quedado así, mira. Voy a hacer manualmente. Aquí habría ya una sola resistencia. Así habría quedado. 2 ohmios y aquí 4 ohmios, ¿sí o no? Sí, maestro. Así habría quedado. Muy bien. Ahora voy a hallar la resistencia equivalente entre estos dos que he dibujado del azul. Pero eso está en serie. Y cuando es en serie, simplemente se suman. Entonces, el caso 2 será, voy a llamarlo esa resistencia 5. La resistencia equivalente 5 será la suma de 2 más 4. Y eso nos sale 6 ohmios. ¿Qué es lo más difícil de este tipo de casos, de problemas o de ejercicios? Interpretarlo, digamos, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, Sí. si quieres entender, finalmente quedaría
manualmente lo va a hacer, el circuito quedaría así, si quieres entenderlo. Lo pongo para arriba y una sola resistencia, para que captes la idea de un circuito. Y esta sería la resistencia de 6 ohmios. Mira, el circuito le he reducido a eso. Muy bien, ahora yo quiero saber la intensidad total que pasa por el circuito. Aquí la ley de Ohm, ¿verdad? ¿Cuánto de voltaje está entrando? 60 voltios. Ahora bien, ¿cuánto de resistencia he logrado al final? 6 ohmios. Entonces, en ese circuito pasea Yes. una intensidad de corriente de 10 amperios. Amperios. ¿Está bien? Sí. Listos. Lee la pregunta, a ver en el problema. ¿Qué dice? La potencia consumida por la resistencia de 20. Muy bien. Ahora necesitamos la potencia consumida. Queremos saber cuánto de voltaje consume todo el bloque. Está ingresando a 60 voltios, ¿cierto? Pero nosotros queremos saber el voltaje que consume todo el circuito. Entonces, voltaje que consume, igual la ley de Ohm, ¿no? Claro. Voltaje que consume, porque ya conocemos la intensidad. Solo voy a poner consume el circuito. Una cosa es que entra y otra cosa es que consume, ¿sí o no? Entonces, eso también tienes que tener mucho en cuenta, que consume el circuito. Listos. Entonces, el voltaje que consume el circuito será intensidad por resistencia, ¿sí o no? Sí. Intensidad por resistencia. ¿Y cuánto es la intensidad que consume total? 10 amperios. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Sí, maestro. Ya, ¿y cuál será ¿cómo se llama? La resistencia. ¿Cómo haríamos? A ver, ¿tú qué dices? A ver, vamos al circuito. ¿Cómo haríamos, chico bueno? Ya, pastora, ya. Ya, pastora, ya. Ya, bendición, ya, con cuidado nomás. Ya, chacha. A ver, algo que me estoy... esta fórmula está bien. Ya, esta fórmula está bien. Ya, no hay nada que discutir ahí, pero hay algo que yo necesito que comprendas. No te he explicado esto. En un circuito, escucha, en un circuito de paralelo, porque ahora voy a hablar de paralelo, porque acá está hablando de 20 ohmios, ¿sí o no? Solamente en el paralelo. En un circuito en paralelo, que es diferente al circuito en serie, en paralelo. No te he explicado eso ayer, pero hoy te debo explicar. Paralelo. El voltaje siempre va a ser lo mismo. Voltaje va a ser lo mismo. Al voltaje 1, al voltaje 2, al voltaje 3, si es que hay 3, si es que hay 4, etcétera, etcétera. El voltaje en ese circuito siempre va a ser igual. ¿Ya? Ese es como un modelo matemático, así como la resistencia se suma cuando es, ¿en qué? ¿En serie o en paralelo? ¿Cuándo se suma? Cuando se habla de resistencias. Cuando es en serie se suma, cuando es en paralelo se utiliza el modelo matemático. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ya, listos. Entonces, ¿qué haríamos ahora? El potencial eléctrico tiene 10 amperios.
No, Nos mami, falta algo, no, nos falta algo, nos falta algo. mamá, según la y esta bola, ¿Cuánto nos salió la resistencia en la línea paralela? En resumen, 4, ¿sí o no? Aquí está. Ujú. pero Ya. ahí En ese paralelo, entonces vamos a utilizar acá. La intensidad es 10 y la resistencia es 4. Entonces, en esa línea paralelo está moviéndose 40 voltios. En esa línea paralela. Entonces, ahora sí podemos utilizar la fórmula de qué? De la potencia consumida. Entonces, la potencia que consume la resistencia de 20 ohmios va a ser igual. ¿A qué es igual el modelo matemático? Voy a cambiar de color y te lo pongo acá. La potencia que consume, hay 3 fórmulas que son parecidos. La potencia que consume es el voltaje multiplicado por la intensidad. Ese es un modelo matemático. También existe otro modelo matemático que la potencia consumida por un circuito es a la intensidad al cuadrado por su resistencia. Y hay un tercer modelo, la potencia también consumida en un circuito es al voltaje que ingresa o que consume al cuadrado entre su resistencia. Yo tengo voltaje, tengo resistencia. ¿Cuál de los modelos matemáticos me conviene? El S. ¿El 1, el 2 o el 3 que he escrito? Ya, El U. de dónde está todo el equipo. Tengo No sé dónde, en qué parte. voltaje. Podría ser el 1, Es mismo ambos. pero no tengo la intensidad. Entonces la 3, pues. La 3, muy bien. La 3. El voltaje que consume es 40 voltios, todo al cuadrado. Cuadrado. Sobre la resistencia de 20 ohmios nos está hablando acá. Ujú. Entonces, de 20 ohmios, entonces será de 20. 1600 entre 20, 80 watts. Ahí está la respuesta, la letra A. Muy bien, estás aprendiendo cómo se resuelven los problemas de electrodinámica. ¿Qué más tenemos por acá? Esto, ¿no? Sé la ventaja de los exámenes de admisión nos ayuda bastante a poder asimilar la resolución de los problemas a fin de poder encontrar la fórmula o la forma como se resuelve. Parece fácil, pero necesita mucho estudio, mucho imaginación. A ver, ¿cuántas resistencias ves en este circuito? 2, 3. No, 4. No, 4. Ah, no, sí, 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 las del medio, 4. Ah, vamos a poner vamos a llamar a esto resistencia 1. ¿Está bien? ¿Qué más lo podemos llamar al que está bajando resistencia 2? ¿Qué más llamamos a esta resistencia 3? Le llamamos. Y esto le llamamos resistencia 4. Lo voy a bloquear porque a veces me puede equivocar escribiendo y cuando quiero borrar se va a borrar todo el dibujo y no me conviene. Listos. Pero observe, tiene 2 ingresos de energía eléctrica y de manera invertida. Arriba, mira, hacia arriba entra negativo, por abajo está positivo y arriba está negativo. Hay 2 ingresos del potencial eléctrico de 90 voltios cada uno. Pero tiene un interruptor S que está abierto, es decir, a ver, a este lo llamamos malla 1 y a este lo llamamos malla 2.
En la malla 1 está corriendo la energía, ¿sí o no? Sí. Pero en la malla 2 no corre energía porque está apagado, está abierto el círculo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Muy bien. Ahora nos dice, en la figura se muestra un circuito con un interruptor ideal, dice, ese. La variación de la lectura del amperímetro ideal al cerrar el interruptor es. Aquí seguramente está consumiendo, el amperímetro puede medir cuántos amperios está consumiendo si solo funcionara la malla 1. Pero, y luego necesitamos saber cuánto consume si lo cerramos el interruptor y esa variación de lectura nos está pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reconocemos. Este es un nodo, ¿sí o no? Nodo 1. Le hemos denominado BN, lo estamos denominando. Algunos autores le pueden poner la letra A, B. Esto será el nodo 2. ¿Sí o no? Y lo conectamos a una masa. Y aquí el nodo 2, su voltaje es 0 voltios. Ahí no hay voltaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dices? Entonces, cuando ese está abierto, la malla derecha no tiene ingreso de ningún tipo de energía. Pero si lo cierro, sí entra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que en la malla 1, ¿qué resistencia tendré? ¿Cuántas resistencias tendré? Pregunto, a ver, en la malla 1 nada más. Tengo una resistencia S2. ¿Con el 4 está en serie o en paralelo? ¿Qué Serie. dices? En serie. ¿Y con el 3 de abajo? Serie también. Muy bien. Un ratito, por favor, alguien está buscando. Listos. Entonces, como están en serie, solo sumamos, pues, la resistencia equivalente, ¿sí o no? Ujú. Lo voy a llamar resistencia. Tengo 4, lo voy a llamar la resistencia equivalente 5. Claro. Claro, lo sumo el 2, más 4 sería 6, más 3 sería 9 ohmios. Yo puedo reemplazar esas 3 resistencias por 9 ohmios, por una resistencia de 9 ohmios. Muy bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, profesor, ahora? Listos. Entonces, la intensidad que puede pasar, la intensidad 1, o sea, aquí puede estar así, así y así, ¿sí o no? Ujú. ¿Tú qué dices? Entonces, tengo una intensidad 1, quizás lo podemos llamar a esta intensidad 2, y a este le llamamos intensidad 3. Solamente hay 3 intensidades, y ya sabemos cómo se calcula la intensidad, ¿sí o no? Yo entiendo que a ver, si yo cierro este circuito en la malla 1, la intensidad será. Recuerda que ahí el voltaje es 90 voltios. Por ahora no me interesa su polaridad. Entre 9 amperios, entonces por el amperímetro podría estar pasando 10 amperios. Para empezar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listos. Ahora, recuerda que aquí tengo voltaje en la izquierda, voltaje en la derecha. Pero curiosamente, el signo negativo va hacia arriba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuando yo quiero hallar por la ley de nodos, diría, potencial eléctrico, primero vamos a hacer la sumatoria, pues, ¿no? ¿Para qué captas? Intensidad 1
más intensidad 2 más intensidad 3. Esa sumatoria siempre va a ser igual a 0. Entonces, la intensidad de 1, ¿qué va a pasar? Otra cosa también tenemos que entender. Cuando la corriente, entre comillas, se conecta con el signo negativo, escuchen, Ya. tiene caída de voltaje cuando quiere circular. Si fuera positivo, no, eso hay que tener cuidado. Entonces, esta intensidad, como tiene caída, tendrá que ser menos 90, miento aquí. Es menos cierto, pero estoy haciendo mal acá. Será el voltaje del nodo menos, ¿sí o no? Pero el voltaje también es negativo, no es positivo, entonces será menos 90. ¿Y cuál es la resistencia que se mueve ahí? El 2. ¿Sí o no? La intensidad 2, le hemos denominado por abajo, le hemos hecho. Y la intensidad 2 es 4 más 3 está en serie, 7 ohmios. Pero curiosamente, en el nodo 2, el voltaje es 0. Entonces quedaría solo el nodo de arriba. Más en la intensidad 3 que va por la derecha. Será el voltaje del que va por el nodo, que ingresa o sale. ¿Qué más? Menos el voltaje que viene del alimentador de energía. Pero como está hacia arriba negativo, también tendrá que ser negativo. ¿Entre cuánto? La resistencia es 4. Esta resistencia que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Igual a 0. Esto también es ecuación. Mínimo común múltiplo, ¿cuánto sería? 2, 2, 4. 28. 28, ¿sí o no? 28 entre 2, 14. Entonces quedaría 14 por BN, ya directo, tú ya estás cerquita a la universidad. Menos por menos, más. Usamos calculadora. 14 por 90, ¿sí o no? 1260. Más 28 entre 7, 4. 4 voltaje del nodo. Voltaje del nodo. Caramba. Voltaje del nodo. Más 28 entre 4, 7. 7 voltaje del nodo. Menos por menos, más. Ahora sería 90 por 7. 6 por 9, 63. Más 630. Igual a 0. Sumamos 14 más 4, 18 más 7, 25 voltaje que pasa por el nodo. Y sumamos 1260 con 630. Al pasar al otro lado va a salir negativo, ¿sí o no? 1800, ajá. 9. 1890. 1802. El voltaje que pasa por el nodo va a ser negativo. 1890, ¿entre cuánto? Entre 25. 1890 entre 25. 75,6 menos 75,6 voltios. Hay caída de tensión. Listos. Pero eso no nos está pidiendo, ¿sí o no? ¿Qué nos está pidiendo? La variación de lectura en el amperímetro. En el amperímetro, al cerrar el interruptor. Entonces vamos a la malla derecha. En la malla derecha
tenemos, ¿qué cosa? Un circuito, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál será el circuito? Si lo cierro esto, ¿cuál será el circuito? ¿Qué dices? ¿Qué leerá el amperímetro? 0. El amperímetro, para que lea el amperímetro, tiene que ver, a ver, ¿se bloqueó o no? Para que lea el amperímetro, tiene que haber intensidad, ¿sí o no? Ujú. ¿Tú qué dices? Sí. Ya, la intensidad 2. Vamos con la intensidad 2. Intensidad 2 es igual. Muy bien. Allí nos damos cuenta solo esto, este proceso. ¿Sí o no? Sí. Entonces será menos 75.6. Y lo que va a leer el amperímetro entre la resistencia que viene a ser 7. Listo. Y recuerda que la intensidad siempre va a ser positiva. Sí, va. 75, vamos a usar la calculadora, 0.6 entre 7. 10.8. Ya sabemos que esto va a ser positivo, no va a ser negativo. Negativo. 10.8. Entonces, las intensidades que recorren el circuito, si cierro el interruptor, el voltaje que circula por el nodo principal es de menos 75,6 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Pero la intensidad total que he logrado al principio es de 10 amperios. Ahora me pide la variación que sucede cuando cerramos. Muy bien. Una vez que hemos cerrado y me doy cuenta que aquí me salió 10.6. Entonces, la variación de intensidad es, aquí hay un poquito mayor de intensidad, 10,8 amperios, y la intensidad del circuito que consume en total una lectura inicial es de 10 amperios. Si restamos, saldría 7,8 amperios. La respuesta es la E. Listos. ¿Has aprendido algo? Sí, maestro, que me voy a seguir estudiando estos 2 días. Sí, sí, a ver si te alcanzo algún material que tengo por ahí de circuitos eléctricos, ¿ya? Ya, maestra. Ya, voy a buscarlo hoy día mismo, te mando para que me revises, entrenes ahí. No siempre viene esta pregunta del examen de admisión, pero a veces justo se le ocurre presentar y de pronto Todavía caemos, frío. sí, frío y... A ver, ¿qué más hacemos? Hay buenas preguntas, que esta universidad pregunta bien, buenas preguntas. ¿Ah? Nunca te he enseñado inecuaciones, ¿no? No. Vamos a dejar nuestra bendita física, a ver si pasamos acá, ¿ya? A ver si pasamos, a ver si logramos resolver este problemita de inecuaciones que acabo de copiar. Si no nos sale, a prepararse, pues, ¿no? A ver, el conjunto de solución de la inecuación. ¿Ya? ¿Cómo haríamos ahí? A ver, pensar. Para empezar, todo número menor que 0 siempre es negativo, ¿sí o no? Ujú. Para empezar, ¿ah? Por otro lado, caso 1. Caso 1. X menos 5 tiene que ser diferente de 0, ¿sí o no? Sí. Obligado.
Entonces, X no puede ser 5. Si este X pasa al otro lado, tendrá que ser diferente de 5. Primer caso que yo observo. Ahora, ¿qué más puedo decir en inecuaciones? Caso 2. Cuando yo tengo un operador raíz par, y ahí adentro tengo un número, cualquier número, escuchen, esto existe es una E volteada. Ese número existe si el valor de A siempre sea mayor o igual que 0. Pero, ¿Estamos de acuerdo? ujú. Listo, es por ley, ¿ah? Otro caso. Este es un axioma. 3. Bueno, la mayoría de los profesores le llaman propiedades, pero yo trabajo con axiomas, postulados, lemas. Es un axioma dentro de los números reales. Si yo digo, si A es mayor o igual que 0, además B también es mayor o igual que 0, entonces la raíz cuadrada de A, escuche, será mayor que la raíz cuadrada de B sí y solo si. Esto solo se va a cumplir si A es mayor que B. Estos son axiomas. Se estudia dentro del conjunto de los números reales. Sería el caso 3. Caso 4. Si A dividido entre un número B, cualquier número A entre B, sea menor que 0, esa división, se va a dar dos situaciones. La primera situación, que A puede ser positivo y B sea negativo. Esa es una condición obligatoria. De aquí hemos deducido que cualquier número negativo siempre es menor que 0, por esto es lo que estamos hablando. ¿Cuál es la otra condición, profesor? De que A podría ser negativo y B podría ser positivo. Recuerda que menos entre más es menos, más entre menos sigue siendo menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a empezar ahora con el ejercicio. ¿Qué le ponemos? 5 lo pondremos. Digo lo siguiente. Voy a decir que el primer término del numerador, 2x más 1, todo esto sea mayor o igual que 0. Si yo elevo al cuadrado a ambos miembros, automáticamente quedaría así. Pues está, ¿no? Ujú. ¿Sí o no? Sí. Elevando ambos miembros al cuadrado. De aquí yo deduzco, el más 1 pasa como negativo y el 2 pasaría a dividir. Así sería. ¿Estamos de acuerdo? X sería mayor o igual que menos un medio. Listo. Caso 6. Vamos con la otra expresión. Como el índice es par, yo ya sé por este axioma, ¿dónde está por este axioma? Ese número existe cuando sea mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sin esos axiomas no vamos a poder resolver. Siempre es importante la teoría. Elevo ambos miembros al cuadrado, quedaría así. ¿Sí o no? Ujú. X sería mayor o igual que 2. X es mayor o igual que menos un medio y X es mayor o igual que 2. listos. De estas dos condiciones, de esta, si tú reemplazaras aquí menos un medio, saldría 0.
5. Aquí menos 1 medio sería menos 3 medios. Entonces vamos a usar de preferencia ¿Ya? quizás el segundo caso Sí. para hacer algunas comprobaciones, ¿no? Muy bien, ¿qué más podemos decir? A ver, voy a sumar No se ve el trabajo. las ecuaciones más simples. 9, 10, 5, 6, 7. ahí, más tranquilo. Voy a sumar a propósito 2x más 1 para poder captarlo bien. ¿Con quién debo sumar? Oh, no, acá está restando. Menos No puede. x menos 2. Pero a ver, ¿qué será? Si yo hago esta operación sencilla, sería 2x menos x, sería x. Menos por menos más, 2 más 1, 3. X más 3. ¿Estamos de acuerdo? Si x valiera 2, como esto, ¿cuánto me saldría? Esto vale 2. Más 3, ¿cuánto me saldría? 5, ¿sí o no? Y 5 es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dices? Sí, maestro. Listos. Entonces, voy a tomar como referencia ahora. Entonces, me voy para acá, creo. Voy a cambiar de color de lápiz. Digo entonces, voy a tomar solamente la que están adentro. Digo 2x más 1. Utilizando si 2 valiera, x valiera 2, sería 5. Aquí sería 0. Entonces, yo ya sé por deducción que esto es mayor que esto. ¿Sí o no? Voy a utilizar este axioma. Si yo extraigo la raíz cuadrada a ambos términos, voy a determinar que sigue siendo mayor a esta expresión. ¿Estamos? Sí. Ahora lo puedo pasar a restar, igualarlo a 0. O lo sumo a ambos miembros esta expresión y quedaría, si lo sumo tanto al primer miembro y al segundo miembro, esta misma expresión quedaría así, mira, la raíz cuadrada de 2x. Esa pues situación de didáctica, porque al final se podría decir, lo paso al primer miembro, lo podemos decir, ¿no? No habría problema. Pero por cuestión de didáctica, quizás lo voy a hacer para que sepas. Esto quedaría así. Y lo mismo que el otro he dicho, ¿no? Pero a veces en el álgebra todo lo que se suma, o se suma tanto al primer miembro, también se suma al segundo miembro. O sea, la expresión quedaría lo de arriba, ¿no? 2x, aquí no se queda expresado así. Y al otro lado quedaría 0. Estoy demostrando que el numerador es positivo para poder entender este axioma. Entonces, esto es positivo, entonces el de abajo es negativo, para que sea menor que 0, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, estoy tomando como esta. Yo sé que x es parte, como es mayor o igual que 2, cerrado en 2, pero no puede tocar 5. ¿Por dónde está eso? ¿Dónde está? No puede tocar 5. ¿Sí o no? Claro. O 5 es mayor que 0, también de acá. Como no puede tocar 5, será intervalo abierto. Listos. Ya está. Resuelto el problema en la alternativa C, ¿no? Sí, C. Listo, Daniel. Ya, profe. Terminó la clase del día de hoy. Muchas bendiciones. Siga adelante, siga preparándote. En el nombre de Cristo, un abrazo, saludos a tus padres. Ya, pastor. Ya, Gracias. chao, hijo. Bendiciones. Chao, chao. ¿Ya?